Las energías renovables han ido incrementando paulatinamente su tasa de mercado, con un crecimiento rápido y sostenido desde 2006 hasta 2011. La energía solar fotovoltaica ha crecido de una manera más rápida que otras fuentes de energías renovables durante este periodo, con una tasa media de crecimiento del 58% anual. El espectacular crecimiento de la potencia fotovoltaica instalada en los últimos años ha superado todas las previsiones, incluso las más optimistas, demostrando así el potencial de esta tecnología como fuente de energía en todo el mundo. A finales de 2011, la capacidad mundial acumulada se situaba en torno a 70.000 megavatios, siendo en su mayoría instalaciones conectadas a red. La producción mundial de células también ha seguido una evolución constante, al tiempo que se han ido incorporando al mercado distintas tecnologías de lámina delgada. El rápido crecimiento hizo que se desarrollaran nuevos mercados, hasta el punto que, según los datos de 2011, hay un dominio del mercado asiático en cuanto a la fabricación de células, especialmente de China. En este contexto de intenso desarrollo, los países de Latinoamérica y Caribe tienen un gran potencial, encontrándose muchos de ellos en el llamado cinturón solar o área del planeta con mayor cantidad de radiación solar. El efecto fotovoltaico es la conversión directa de la luz solar en electricidad. El elemento que hace esto posible es la célula solar, que en su estructura más convencional consiste en un semiconductor de silicio dopado con boro y fósforo y preparado de tal manera que se aumente la cantidad de radiación incidente sobre su superficie y pueda extraerse la corriente generada a un circuito externo. Los principales elementos de la célula solar son las capas activas del semiconductor, el emisor o capa N y la base o capa P, la capa antirreflexiva, la malla de metalización y el contacto metálico posterior. El descriptor fundamental de la célula solar es su característica intensidad-voltaje, que representa todas las posibles combinaciones de corriente y voltaje que pueden obtenerse de una célula en unas condiciones determinadas. Los principales elementos que se desprenden de la característica intensidad-voltaje son los siguientes: corriente de cortocircuito, la máxima corriente que producirá el dispositivo bajo unas condiciones definidas de iluminación y temperatura correspondientes a un voltaje igual a 0. Voltaje de circuito abierto es el máximo voltaje del dispositivo bajo unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura correspondientes a una corriente igual a 0. Potencia máxima es la máxima potencia que producirá el dispositivo en unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura correspondiente al par máximo voltaje por corriente. Corriente en el punto de máxima potencia es el valor de la corriente para punto de máxima potencia en unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura. Voltaje en el punto de máxima potencia es el valor de voltaje para el punto de máxima potencia en unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura. Factor de llenado o fill factor es el valor correspondiente al cociente entre el punto de máxima potencia y el producto de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto. Eficiencia es el cociente entre la potencia que puede entregar la célula y la potencia de la radiación solar que incide sobre ella. Existen diversos tipos de células fotovoltaicas en función del material del que están fabricadas o de la estructura de la célula. Células de silicio monocristalino, células de silicio policristalinas y o multicristalino, células de silicio amorfo, células de materiales híbridos, células compuestos binarios y células de compuestos ternarios.
Se entiende por generador fotovoltaico el conjunto de módulos fotovoltaicos que proporcionan la energía a una instalación. La unidad fundamental de conversión fotovoltaica es la célula solar. En primera instancia, las células se unen en serie y o paralelo para formar el módulo fotovoltaico, que es el dispositivo fotovoltaico ya comercial preparado para su operación en exterior. En aplicaciones reales, los módulos fotovoltaicos se unen a sí mismo en serie y o paralelo para constituir el campo de paneles o generador fotovoltaico de la instalación. La estructura más convencional del módulo fotovoltaico consta de los siguientes elementos. Cubierta frontal. Ha de poseer una elevada y una vaca reflexión de la superficie frontal para aprovechar al máximo la energía solar incidente. Además, el material ha de ser impermeable al agua, deberá tener una buena resistencia al impacto, deberá ser estable a la exposición prolongada de rayos ultravioletas y contará con una baja resistividad térmica. En la mayoría de los módulos, la superficie frontal se utiliza para dar rigidez y dureza mecánica al mismo. Entre los materiales para la superficie frontal más empleados podemos encontrar acrílicos, polímeros y cristal. El más utilizado suele ser el cristal templado con bajo contenido en hierro, por sus características de bajo coste, elevada transparencia y estabilidad, impermeabilidad al agua y los gases y buenas propiedades de autolimpiado. Encapsulante. Se utiliza para dar adhesión entre las células solares, la superficie frontal y la posterior del módulo. Deberá ser impermeable al agua y resistente a la fatiga térmica y la abrasión. El más utilizado es el EVA, etilén-vinil-acetato. Cubierta posterior. Debe ser impermeable y con baja resistencia térmica. Normalmente se utiliza una película de Teflon adosada en toda la superficie del módulo, aunque también existen modelos que emplean una nueva capa de Teflon y un segundo vidrio. Células solares y sus conectores. Las cintas de interconexión eléctrica suelen ser de aluminio o de acero inoxidable y se sueldan de forma redundante, con dos conductores paralelos para aumentar la colección de portadores en ambas caras de la célula. Distintos tipos de módulos fotovoltaicos. Los módulos de silicio mono y multicristalino son los más abundantes en el mercado, con eficiencias típicas del 13 al 16%. Las células de silicio monocristalino, como provienen de lingotes, tienen forma semicuadrada, mientras que las de silicio poli y multicristalino, al ser cristalizadas por solidificación direccional, son de aspecto cuadrado. Existen otras tecnologías que se han desarrollado a nivel industrial para el crecimiento de láminas de silicio, que son el crecimiento definido por el borde y el crecimiento de láminas sobre un soporte. El material obtenido con estos métodos es casi monocristalino, con propiedades eléctricas similares a las del multicristalino. Los módulos de alta eficiencia son resultado de la investigación en estas tecnologías con madurez comercial. Pueden destacarse en los módulos con células de contactos posteriores, en los que el contacto frontal se suprime, trasladándose a puntos de contacto en la cara posterior, y los módulos de heterounión, que consisten en láminas de silicio cristalino rodeadas de capas ultrafinas de silicio amorfo. Las tecnologías de lámina delgada se caracterizan por el depósito de grandes superficies de láminas delgadas de conductores y de semiconductores sobre un sustrato adecuado. Dentro de este grupo se encuentran módulos de silicio amorfo, con eficiencias del 5-6% en su versión tradicional y del 7-8% en el caso de módulos con uniones múltiples. Presentan las ventajas de su bajo coste, menor uso del material y versatilidad y el inconveniente de una degradación inicial. Módulos de teleruro de cadmio, con un rendimiento algo mayor, de entre el 9 y el 11%, y muy presentes en el mercado.
y módulos CIS. Se suelen obtener por vaporizaciones de diseleniuro de cobre e indio sobre láminas de cristal. También desarrollado a nivel comercial, consigue unas eficiencias de módulo entre el 11-13%. Asociaciones de células fotovoltaicas. Curva característica del módulo. Un módulo fotovoltaico es una asociación serie paralelo de células fotovoltaicas. Su curva característica será pues la equivalente a la de las células, pero con los parámetros definidos para el módulo. Si tomamos el ejemplo de una asociación de 36 células fotovoltaicas, estas podrían asociarse todas ellas en serie, o 18 células en serie, conectada en paralelo con otras 18, o 12 células en serie, en paralelo con otras dos ramas de 12. Al ser el mismo número de células, la potencia obtenida es la misma y lo que varía es la manera de combinarse los pares intensidad-voltaje, dando lugar a diferentes corrientes de cortocircuito y voltajes de circuito abierto en función de la combinación. Los principales factores que afectan a la característica intensidad-voltaje del generador fotovoltaico son la irradiancia y la temperatura. La irradiancia afecta principalmente a la corriente, de manera que en primera aproximación se puede considerar que la corriente de cortocircuito es proporcional a la misma. La temperatura tiene un efecto más destacado sobre la tensión y la potencia, de manera que al aumentar la temperatura, estos disminuyen. El coeficiente alfa expresa la variación de la corriente de cortocircuito con la temperatura, beta la variación de la tensión de circuito abierto con la temperatura y gamma la variación de la potencia máxima con la temperatura. La curva característica del módulo fotovoltaico cambia con las condiciones ambientales, por eso es necesario definir una serie de condiciones de operación para poder contrastar los valores de distintos fabricantes y extrapolar a partir de ellas a otras condiciones deseadas. Las condiciones más empleadas son las siguientes. Condiciones estándar de medida, definidas por irradiancia, distribución espectral, incidencia normal y temperatura de la célula, y condiciones nominales de operación, que vienen definidas por irradiancia, temperatura, velocidad del viento y temperatura ambiente. Otro descriptor importante del módulo fotovoltaico es su eficiencia, que puede describirse de hasta 3 formas diferentes, dependiendo si se considera el área total del módulo, únicamente la porción de área de módulo cubierta por células o la parte activa del área de la célula. Sistemas de concentración. Se caracterizan porque una parte de la superficie de la célula se sustituye por un sistema óptico que es capaz de concentrar la cantidad de radiación solar incidente en una célula de tamaño menor, proporcionando una producción eléctrica igual o superior a la que se conseguiría con la célula de tamaño equivalente, pero con menor coste de fabricación. Se denomina concentración geométrica C a la relación entre el área de apertura del colector y el área receptora activa, y concentración energética a la relación entre la radiación solar en vatios por metro cuadrado que llega a la superficie de la célula y la que llegaría si no existiesen elementos concentradores. Los sistemas de concentración pueden clasificarse atendiendo a la óptica en refractivos, reflexivos o híbridos y según el nivel de concentración como sistemas de baja concentración, sistemas de media concentración o sistemas de alta concentración. En esta fotografía se muestran imágenes de diferentes tipos de concentradores fotovoltaicos. Caracterización de la radiación solar. Según la dirección de propagación con la que incide en el dispositivo, la radiación solar puede descomponerse en radiación directa, difusa, reflejada o albedo, y según la longitud de onda o la frecuencia de la radiación se conforma el espectro solar. Este contiene las siguientes regiones principales: región ultravioleta, región visible y región infrarroja.
Según la aplicación, pueden considerarse de modo separado los espectros solares en superficie correspondientes a la radiación directa, difusa y reflejada. Para otras aplicaciones se considera el espectro solar extraterrestre. Con el fin de determinar o de predecir la radiación solar incidente en una zona determinada, resulta fundamental conocer los aspectos geométricos básicos del sistema Sol-Tierra. Por un lado, la latitud propia de un emplazamiento viene determinada por el ángulo que formaría una línea imaginaria que uniese dicho emplazamiento y el centro de la Tierra con el plano formado por el ecuador terrestre. Por otro lado, el ángulo de declinación, que es el ángulo que forma el plano del ecuador terrestre con el plano que conforma la órbita terrestre alrededor del Sol. Este ángulo varía a lo largo del año desde cero en los equinoccios de primavera y otoño hasta algo más de 23 grados en los solsticios de verano e invierno. De este modo, el ángulo máximo de elevación solar para un emplazamiento y un día determinado viene definido tanto por la latitud del emplazamiento como por el ángulo de declinación. Este último afecta de modo opuesto a los hemisferios norte y sur, de modo que el verano en el hemisferio sur coincide con el invierno en el hemisferio norte y viceversa. Para un emplazamiento fijo, el ángulo denominado azimut varía a lo largo del día a un ritmo de 15 grados cada hora, tomando un valor igual a 0 al mediodía solar, negativo antes de este por las mañanas y positivo tras este por las tardes. Igualmente, en un instante determinado del día, dos emplazamientos que tengan la misma latitud, pero cuyas longitudes distan entre sí 15 grados, tendrán una diferencia horaria, entiéndase tiempo solar local, igual a 1 hora. Influencia de la atmósfera. Además de los parámetros geométricos, la radiación solar incidente se ve afectada por diferentes circunstancias de carácter climático. Las principales vienen caracterizadas por los siguientes parámetros. El índice de claridad, un parámetro experimental que relaciona directamente la irradiación diaria en superficie con la irradiación diaria extraterrestre, deducida de los factores geométricos. La masa de aire relativa, que representa el camino físico que recorre la luz a través de la atmósfera, referida al camino mínimo correspondiente a una trayectoria completamente vertical de la luz. El espesor óptico representa el llamado camino óptico o producto del espesor físico de la atmósfera por su índice de refracción, y el factor de turbidez, que representa el estado de la atmósfera ante la transmisión de la radiación solar en ausencia de nubes. De este modo, la radiación solar directa que incide en ausencia de nubes sobre una superficie horizontal viene definida tanto por el ángulo de elevación solar como por los factores de masa de aire, espesor óptico y turbidez atmosférica. Las mediciones experimentales de índice de claridad vienen a incluir el grado de similitud o de alejamiento entre los valores teóricamente esperados y los realmente producidos. Estructuras de soporte y energía generada. La estructura de soporte del campo de paneles fotovoltaico es un elemento auxiliar importante que cumple 3 funciones. Actúa de armazón, confiere rigidez al conjunto de módulos fotovoltaicos y adapta la geometría y disposición del panel. Sitúa a los módulos en una orientación e inclinación adecuadas, que dependerá de la localidad geográfica en que se sitúen y también del tipo de aplicación, y sirve como elemento intermedio para la unión de los módulos fotovoltaicos con el suelo o elemento constructivo al que estén anclados, tejado o pared. Pueden ser fijas o con seguimiento. Los sistemas de seguimiento se utilizan para conseguir un mayor aprovechamiento de la energía del Sol. Los más empleados son los siguientes. Seguimiento en un eje horizontal. La superficie gira sobre un eje horizontal y orientado en dirección norte-sur. Seguimiento en un eje azimutal. La superficie gira sobre un eje vertical. El ángulo de inclinación de la superficie es constante e igual a la latitud. Seguimiento en un eje polar.
inclinado la latitud del lugar. Gira sobre un eje norte-sur con la superficie orientada al sur para el hemisferio norte y al norte para el hemisferio sur, e inclinado un ángulo igual a la latitud, de forma que el eje de rotación del sistema es paralelo al eje de la Tierra, y seguimiento en dos ejes. La superficie colectora se mantiene en todo momento perpendicular a los rayos de sol, con lo que se asegura la máxima captación de energía. La energía generada. La potencia obtenida del generador fotovoltaico puede estimarse de manera aproximada con las ecuaciones que se presentan una vez que se conocen los datos de irradiancia y de temperatura para la localidad y las condiciones en que se sitúa nuestra instalación. A partir de esta se integran los valores para el periodo que deseemos cuantificar la energía, ya sea diario, mensual o anual. Asociaciones de módulos fotovoltaicos. En aplicaciones reales, las células no son idénticas debido fundamentalmente al proceso de fabricación y a las condiciones de operación que no son idénticas por sombras o nubes. Esto trae como consecuencia una reducción de la potencia máxima del generador fotovoltaico, pero además, en determinados casos, algunas células pueden llegar a convertirse en cargas, disipando la energía producida por las demás. Si la potencia disipada tiene un valor elevado, la célula aumentará considerablemente su temperatura, pudiendo llegar a su deterioro. Este fenómeno es el que se conoce con el nombre de punto caliente y para prevenirlo se utilizan protecciones en los módulos fotovoltaicos. Para prevenir los efectos del desacoplo entre células se utilizan protecciones, diodos de paso y de bloqueo. Los diodos de paso se colocan en paralelo en asociaciones de células fotovoltaicas en serie y cumplen dos funciones. Limitan el número de células que se pueden descargar sobre una sola y ofrecen un camino alternativo para la corriente en casos de sombreado parcial o de fallo. Los diodos de bloqueo se colocan en serie con las ramas en paralelo. Cumplen dos funciones: impedir flujos de corriente en ramas en paralelo durante el día y prevenir descargas nocturnas de la batería durante la noche en sistemas con baterías. Los sistemas fotovoltaicos no conectados a la red eléctrica precisan sistemas de acumulación de energía que permiten independizar el consumo de la presencia de radiación. Los tipos más importantes de sistemas de acumulación son depósitos de agua, baterías de níquel-cadmio o níquel-hierro, siendo las baterías de plomo-ácido las más frecuentemente usadas. Las baterías plomo-ácido se caracterizan por la temperatura de operación, entre 10 grados centígrados a 50 grados centígrados, por su densidad energética, entre 10 vatios hora por kilogramo y 30 vatios hora por kilogramo, el número de ciclados de 500 a 2000, una capacidad de acumulación de 50 amperios hora a 12.000 amperios hora, el estado de carga, es decir, el porcentaje de carga restante. Su capacidad crece con la densidad del electrolito, la capacidad decrece con la temperatura, la profundidad de descarga, que es el porcentaje máximo de energía extraíble sin dañar la batería, y las baterías se degradan por sobrecarga, sobredescarga, sulfatación, autodescarga y estratificación del electrolito. Reguladores de carga y seguidores de máxima potencia. Los reguladores de carga previenen la sobrecarga o sobredescarga de baterías. Los seguidores de máxima potencia buscan el punto de máxima potencia de la curva intensidad-voltaje, procurando aprovechar al máximo la capacidad de producción del generador fotovoltaico. Inversores corriente continua, corriente alterna. Los inversores de corriente continua, corriente alterna, convierten la corriente continua de las baterías en corriente alterna. Permiten utilizar cargas del mercado convencional que funcionan en corriente alterna y suelen incorporar el seguimiento de la máxima potencia, optimizando la producción de energía. Cargas, iluminación.
La iluminación es una de las aplicaciones más importantes de la energía solar fotovoltaica. Las principales aplicaciones y dispositivos de iluminación fotovoltaica son las linternas fotovoltaicas, los sistemas de iluminación unifamiliares, la iluminación vial y diaria y la señalización terrestre y marítima. Bombeo. Otra aplicación importante de la energía solar fotovoltaica es el bombeo de agua, que suministra agua para consumo humano y animal, así como riego de cosechas. Se requiere un estudio previo del acuífero a explotar. El sistema de bombeo propiamente dicho consta de motor y bomba, pudiendo utilizarse motores en corriente continua o en corriente alterna. Existen dos tipos principales de bombas. Bombas de desplazamiento positivo, que suministran un menor flujo de agua a una presión más alta, y las bombas centrífugas, que suministran un mayor flujo a una menor presión. Respecto al agua, las bombas pueden situarse sumergidas, flotando o al lado de la superficie de agua. Refrigeración. Esta aplicación es importante para la conservación de vacunas y otros usos médicos. El sistema ha de ser barato, fiable y con un mantenimiento mínimo. Las temperaturas requeridas son de hasta para 8 grados centígrados para refrigerar y de 0 grados centígrados para congelar. La capacidad del refrigerador suele estar entre 4 litros y 200 litros. Otras cargas y usos de la energía solar son protección catódica, telecomunicaciones, señalización o productos de consumo. Es importante destacar la normalización y acreditación en el ámbito fotovoltaico, porque incluye las siguientes actividades: redacción de normas. El Comité Electrotécnico Internacional desarrolla normas a nivel mundial. El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica lo hace en el ámbito europeo y la Asociación Española de Normalización y Certificación en el ámbito español. También hay que destacar la acreditación de laboratorios. En España se ocupa la Entidad Nacional de Acreditación. Normas fotovoltaicas. Las principales normas que afectan a la energía solar fotovoltaica son las siguientes. Para curvas intensidad-voltaje, CEI 6094, sobre características eléctricas y climáticas de generadores cristalinos, CEI 61215. Para resistencia al ultravioleta, CEI 61345. Para tecnologías de lámina delgada, CEI 61646. Y para sistemas de concentración, CEI 62118. La norma sobre seguridad es la CEI 61730 y para la monitorización e intercambio de datos, CEI 61724. Para el resto de componentes del sistema se cuenta con la CEI 62093, para reguladores CEI 6259 y para rendimiento y acondicionamiento de potencia CEI 61683. La principal norma sobre sistemas autónomos es la CEI 62124 y para sistemas de bombeo las CEI 61700 y CEI 62253. Finalmente, y para centrales fotovoltaicas se cuenta con las siguientes normas: CEI 61727, 61929 y 62446. Esta figura presenta los principales componentes del sistema fotovoltaico autónomo, excepto el generador solar. No todos estos componentes aparecerán obligatoriamente en un determinado sistema. Típicamente encontraremos el regulador de carga y la batería y quizá un inversor. En la figura, las cargas se ejemplifican mediante lámparas de corriente continua y lámparas de corriente alterna para el caso de sistemas que incluyan inversor. En esta gráfica se presenta una clasificación de los sistemas fotovoltaicos autónomos según su consumo energético diario, que empieza en menos de 25 vatios hora por día en linternas fotovoltaicas y por encima de los 450 vatios hora por día en sistemas comunitarios.
Una de las principales modalidades de los sistemas fotovoltaicos autónomos son los denominados Solar Home Systems, que suministran electricidad solar para una vivienda. Los Lighting Kit son Solar Home Systems vendidos con idénticos componentes. Solar Home Systems o mini redes. En esta figura se presenta un esquema de dos estructuras típicas de los sistemas fotovoltaicos, en forma de mini red o de Solar Home Systems. Se trata de sistemas comunitarios o de sistemas pequeños completamente independientes respectivamente. Los Solar Home System se caracterizan porque precisan una inversión inicial alta, quizás con financiación externa o créditos. Tienen la ventaja de poder ampliarse modularmente. No tienen grandes sistemas de distribución, contadores, gastos administrativos o conexiones piratas, y el fallo del sistema afecta a una vivienda. Las miniredes, por su parte, se caracterizan porque si las casas son cercanas, la inversión es menor que en los Solar Home Systems equivalentes. El mantenimiento y la reparación son más costosos que en Solar Home Systems. Los excedentes de energía se pueden repartir, pero con el tiempo crece el consumo. Facilitan la instalación de servicios comunitarios. Algunas averías pueden afrontarse mejor que con Solar Home Systems. Si hay fallo total, afecta a muchos usuarios. El diseño de un sistema fotovoltaico consiste en seleccionar sus componentes, sus relaciones y disposiciones. El dimensionado, por su parte, consiste en la elección del tamaño de los componentes del sistema para conseguir un servicio en las condiciones establecidas a priori. La energía consumida se puede calcular en función del consumo de las cargas en corriente continua y alterna y de los rendimientos del regulador, el inversor y la batería. El tamaño de la batería se calcula en función del número de días de autonomía, la profundidad de descarga de la batería, las pérdidas en cable o interruptores y la tensión nominal de la batería. Un importante concepto de dimensionado son las horas de sol pico, que representan el número medio de horas diarias en una superficie horizontal a una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. Dividiendo el consumo por las horas de sol pico, es posible estimar el tamaño y la orientación óptima del generador, tomando el máximo de ese valor para cada inclinación y el mínimo de los valores anteriores. El resultado es la inclinación que suministra la energía necesaria a la menor potencia pico en el peor mes. En el dimensionado avanzado se utiliza el concepto de probabilidad de pérdida de carga, LLP, Loss of Load Probability. La eficiencia de funcionamiento de una central fotovoltaica se analiza por medio de diferentes tipos de ratio o rendimientos y los distintos términos de pérdidas. Los ratios Array Yield y Final Yield representan respectivamente los rendimientos asociados a la energía producida y a la energía vertida a la red. El ratio Reference Yield representa las horas equivalentes de sol. El Performance Ratio representa la relación entre el rendimiento final de la planta, energía vertida, y el rendimiento de referencia, horas de sol. Este valor puede también corregirse para descontar las pérdidas por temperatura. Las pérdidas en continua contabilizan tanto las pérdidas de tipo eléctrico, producidas por el efecto Joule en el cableado y conexiones, como de tipo térmico, producidas por el calentamiento de los módulos fotovoltaicos. El cálculo de las pérdidas de conversión sirve para relacionar la energía producida con la finalmente vertida a la red. Son varios los criterios que se utilizan para el dimensionado de los componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. En cuanto al dimensionado del generador, se busca maximizar la tensión de trabajo hasta el límite que aconsejen cableados y equipos, pues esto minimiza las corrientes y por tanto las pérdidas eléctricas para una potencia determinada. Por otro lado, el inversor debe ofrecer una alta eficiencia incluso bajo regímenes de carga, considerando un sobredimensionamiento mayor en climas más soleados. Asimismo, debe permitir un amplio rango de tensiones de entrada y variar de modo adecuado la tensión de trabajo ante sobrecargas. La sección mínima del cableado debe dimensionarse adecuadamente ante pérdidas de tensión y temperatura del conductor durante una falta.
Las grandes plantas fotovoltaicas aprovechan terrenos poco fértiles, alejados de los grandes núcleos de población. Aprovechan mejor el recurso solar, ya que pueden incorporar mecanismos de seguimiento o de concentración. Al mismo tiempo, reducen el coste unitario de la energía producida. Las instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios aprovechan espacios disponibles en emplazamientos urbanos, como tejados de viviendas o azoteas de naves industriales. Este tipo de instalaciones contribuyen a minimizar los costes de transporte de la electricidad y a disminuir el gasto del consumo eléctrico. La operación y el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica se caracteriza por un grado de automatización creciente, que está basado en el control automático y la monitorización de parámetros climáticos, eléctricos y térmicos, también en la transmisión y el proceso básico de los datos obtenidos en tiempo real.